Morning ministry partners Marcus and Edgar. Buenos días, compañeros del ministerio. Aquí estamos Marcus y Edgar. Just wanted to bring you an encouraging word this morning. Y simplemente queremos traerles una palabra de ánimo esta mañana. I've been reading in 1 Samuel chapter 29 and 30. He estado leyendo en Primera de Samuel en el capítulo 29 y 30. Maybe just to give you a little summary. Y simplemente para darles un resumen, You see how, as you're reading, that David has fled from Saul. y si lees esto, habla de cómo David había escapado de con Saúl. And he and his army are following behind the Philistines. Y él y su ejército estaban siguiendo a los filisteos. And the Philistines, they're about to go into war. Y los filisteos estaban a punto de entrar en la guerra. And they say, wait a minute, we don't want David and his army to go to war with us. Y luego ellos dijeron, bueno, espérame un momento, nosotros no queremos entrar en guerra con David. And as I was reading this, it was just interesting, kind of funny. Y mientras estaba leyendo esto era interesante, pero a la vez un poco chistoso. They had remembered what people had been singing about David. Ellos recordaron lo que la gente cantaba acerca de David. They're like, this is the guy they sang about when they said, hey, Saul killed his thousands and David killed his tens of thousands. Este David es el que está en esta canción que dice que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. And they were scared that if David and his army went to war with them, then they might slaughter them. Y ellos estaban asustados de que si David y su ejército entraban en guerra con ellos, los iban a destruir. So they told David and his army, no, you need to go back to where you came from. Entonces ellos le dijeron a David y su ejército, no, regrésense. So then as you go into chapter 30, Y luego cuando entramos en el capítulo 30, you see as David and his army are coming back to Ziklag, te das cuenta cómo David y su ejército regresaron a Ziklag. they arrive and the Amalekites have destroyed everything. Y cuando ellos llegaron se dieron cuenta cómo los amalecitas habían destruido todo. They've burned everything. Habían quemado, They've taken everything, all the wives and children and families. ellos les habían quitado todo, sus esposas, sus niños, sus And familias. as you read in verse 4 of 1 Samuel chapter 30, Y cuando lees en 1 de Samuel 34, it says, so David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. And in verse 6, Y luego en el versículo 6 dice, it says, David was greatly distressed because of the men were talking of stoning him. y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, Each one was bitter in spirit because of his sons and his daughters. pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. And you just kind of can imagine this scene. Y puedes imaginarte esta escena. And you kind of even wonder, what would you do if you were in that? I was thinking, what would I do if I was in that situation? Y luego yo me he preguntado, bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? But it says at the very bottom of verse 6, Pero dice al final del versículo 6, but David found his strength in the Lord his God. dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Other versions say David strengthened himself in the Lord. Otras versiones dicen que él encontró fuerzas en el Señor. And I thought about it, they're exhausted. Y simplemente estaba pensando en esto. Ellos estaban cansados. You can kind of imagine how excited they must have been. They were coming back, they were going to see their families. Y tú puedes imaginarte qué tan emocionados estaban. Ellos iban a regresar a su casa, iban a ver a sus familias. Now everything's been destroyed and their families are gone. Pero ahora todo había sido destruido y sus familias se las habían llevado. And for David, if that wasn't bad enough, Y para David, si eso no era suficientemente malo, now his army is wanting to turn on him and wanting to stone him. ahora el ejército, su ejército, quería apedrearlo. What would you have done? ¿Qué has hecho? I don't know what I would have done. No sé qué es lo que yo hubiera hecho. But this idea that it says that David strengthened himself in the Lord. Pero me gusta esta idea cuando dice que David se fortaleció en el Señor. As you go on to read and discover, what does that really mean? Y luego cuando empezamos a leer y a descubrir qué es lo que eso realmente significa. You read that David sought the Lord. He's asking the Lord questions. Y te das cuenta cómo David fue con el Señor y luego le está haciendo preguntas. Lord, what do I do next? Le decía, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? If I pursue them, Si yo les persigo, will you be with me? Will you protect me? ¿estarías conmigo? ¿Me protegerías? Will I be victorious?
¿Sería victorioso? Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? And I thought that's interesting. Y se me hizo muy interesante. In the time that we're in right now, Y en el tiempo en el que estamos viviendo ahorita, here today, we're starting to see what feels like maybe we're getting toward the end of the crisis that we've been in for a while. y cómo parece en este tiempo que a lo mejor estamos al final de esta crisis que hemos estado viviendo. You're starting to hear talk of businesses opening and things are kind of going back to, quote, normal. Y hemos visto cómo algunos negocios están regresando una vez más y cómo las cosas están volviendo a ser normales. And the whole world is seeking just to get back to normal. Y todo el mundo está buscando y deseando simplemente volver a la normalidad. And kind of the question that's been on my mind Y una pregunta que ha estado en mi mente is, did God bring us through this entire season es, Dios nos ha traído en esta situación just to take us to get back to normal? solo para regresarnos a lo normal. Is that what God wants? ¿Eso es lo que Dios quiere? Does God want us to go back to just the way it was before? ¿Dios quiere que regresemos realmente a simplemente como eran las cosas It's antes? just a question. Es simplemente una pregunta. I think it's a question that we need to seek Him. Yo creo que es una pregunta en la cual tenemos que buscarle a Él. It doesn't mean that what we were doing before was bad, No significa que lo que estábamos haciendo antes era malo, but I wrote down just a few questions. pero simplemente escribí algunas preguntas. What have we learned during this season? ¿Qué es lo que aprendimos durante esta temporada? We've been forced to do things differently. Hemos sido forzados a hacer las cosas en una manera diferente. And in the midst of all that, what have we learned? Pero en el medio de todo, ¿qué es lo que hemos aprendido? What have we been seeing the Lord do ¿Qué in es lo this que hemos season? visto que el Señor ha hecho en esta temporada? And what could the new normal look like? ¿Y cómo lo nuevo normal se vería? We know that the world has been changed through this situation. Nos hemos dado cuenta que el mundo ha estado cambiando a través de toda esta circunstancia. But God's not absent, Pero Dios no ha estado ausente. and He hasn't been. Y Él no ha estado ausente. So what is He doing? What is it that He wants to continue to do? Entonces, ¿qué es lo que Él quiere qué es lo que Él ha estado haciendo y quiere que continuar haciendo? So what does the new normal look like? Entonces, ¿cómo se ve lo nuevo normal? And so will we, as David did, strengthen ourselves in the Lord? Entonces nosotros tenemos que ser como David, ¿no? Fortalecernos en el Señor. For us here at Daily Bread, we've already started having discussions and just praying. Aquí en Daily Bread hemos ya tenido, hemos estado compartiendo, ¿no? Y estado orando. As a team, we've just said, okay, what have we seen in this season? Y hemos visto como equipo, ¿qué es lo que hemos visto en este tiempo? And they may be small things. Y a lo mejor son cosas pequeñas. And I believe you're going to see some of those small things come up in the months to come. Pero yo sé que ustedes van a ver esas pequeñas cosas en los meses que vienen. But just seeking the Lord for what did we learn? Pero simplemente buscando al Señor y preguntarle qué fue lo que aprendimos. What is He showing us? ¿Y qué es lo que Él nos está mostrando? And as we strengthen ourselves in the Lord and just ask Him, what do you want to Y do? mientras nos fortalecemos en Él, preguntarle qué es lo que tú quieres que hagamos. So we just wanted to come to you this morning and just encourage you. Entonces simplemente queremos venir con ustedes esta mañana y animarles. Maybe you haven't had the time yet to just ask the Lord, after all this, what does it look like? Y a lo mejor no has tenido el tiempo de preguntarle al Señor, después de todo este tiempo, esta temporada, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo va a ser lo nuevo? We just want to encourage you to ask Him, Lord, what does it look like? Pero te animamos que le preguntes, que le digas al Señor, Señor, ¿cómo se ve lo que va a suceder nuevo? Strengthen yourself in the Y Lord. luego fortalécete en el Señor. We are praying for you. Estamos orando por ustedes, We love you. les amamos And we look forward to seeing you soon. y esperamos verles pronto.